Hoy continuamos nuestro estudio Si usted viene a esta iglesia con alguna frecuencia, sabrá que llevamos ya 10 meses. 10 meses estamos por terminar nuestro estudio del Sermón del Monte. Lo terminamos Dios mediante la próxima semana. Y es una porción maravillosa de las Escrituras que de hecho representa un gran reto para todos nosotros. O sea, el que haya escuchado esta serie de sermones durante estos meses y no se sienta o se sienta demasiado bien consigo mismo, de pronto no está escuchando el mensaje correcto. Este sermón nos reta absolutamente a todos, empezando por mí mismo. Recordemos que el Señor inició con las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Las vimos una por una. Las bienaventuranzas, y en estas bienaventuranzas el Señor presenta un retrato del carácter del cristiano, un retrato del carácter del ciudadano del reino de los cielos. Lo presenta como un individuo que reconoce su necesidad espiritual, su bancarrota espiritual. Esa es la primera, bienaventurados los pobres en espíritu. Lo presenta como una persona que lamenta su pecado, que es manso, que es misericordioso, un individuo que anhela la justicia de Dios y no la propia, un individuo que desea un corazón limpio, una persona que busca la paz, una persona que está dispuesta a padecer por causa del nombre de Cristo. ¿Se acuerda? Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre. Así inició este maravilloso sermón, mostrando ese retrato del verdadero creyente. Y ahora estamos en el final del sermón. Y en el final del sermón el Señor Jesucristo está ahora presentando la otra cara de la moneda. Al comienzo presenta el retrato del creyente, al final está presentando características de aquellas personas que no entrarán en el reino de los cielos. Aquellos que no recibirán la vida eterna son los muchos que entran por la puerta ancha, por el camino ancho, ese camino que conduce a la perdición, lo vimos hace 2 semanas. Dijimos que ese camino ancho es un camino fácil, ¿se acuerda? Es un camino fácil, contrario al camino estrecho que lleva a la vida eterna. Y las bienaventuranzas presentan un estándar altísimo, muy alto, que es el estándar de Dios. Pero el camino ancho presenta justamente lo contrario. El camino fácil, ese camino que presenta la salvación como algo que el hombre puede alcanzar por sus propios medios. Un camino por el cual el hombre puede andar, transitar con todo el equipaje de su pecado. Otros que no heredarán el reino de Dios son los que vimos la semana pasada, los falsos profetas, los falsos maestros, que engañan a las personas, a los demás, con estrategias y con palabras que son ajenas a la palabra de Dios. Y dijimos que en el mejor de los casos son individuos que no presentan la totalidad del consejo de Dios. Solamente presentan un mensaje parcial, un pedacito, pero no la totalidad. Dijimos que estos falsos maestros son los que se paran enfrente de la puerta ancha para decirle a la gente: vengan, sigan, entren por acá, con el deseo y la intención de convencer a la mayor cantidad de personas a que entren por ese camino y por esa puerta ancha. En esta mañana es, sin duda alguna, probablemente uno de los mensajes más difíciles que uno puede predicar. Es un mensaje que yo me atrevo a pensar que muy pocas iglesias predican. Pero está en el Sermón del Monte y tenemos que predicarlo. Es un mensaje de aquellos que dicen, pero no hacen. Aquellos que hablan, pero no practican. Aquellos que dicen que Jesucristo es el Señor, pero no le obedecen. Dijimos la semana anterior que no puede haber una tragedia mayor, hermanos. No puede haber una tragedia más grande que entrar por la puerta ancha
y caminar por el camino ancho, pensando que ese camino llega a la ciudad celestial, a la vida eterna, y llevarse la sorpresa de que al final del camino, en lugar de una ciudad con calles de oro, como la presenta la Biblia, lo que hay es un lago de fuego. Y en lugar de ver al gran Salvador, encontrarse con el juez eterno. Las palabras que el Señor Jesús nos habla en el pasaje de esta mañana representan una advertencia importante para todos nosotros. Dijimos la semana anterior, desde el Antiguo Testamento el Señor está advirtiendo a la gente. Acuérdese, a Israel a través de los profetas. Les advierte, les advierte, les advierte. Luego a nosotros, a la iglesia, a través de Jesucristo, a través del mensaje apostólico, advertencia, advertencia. Y esta mañana el Señor Jesucristo nos trae una advertencia a ustedes y a mí. Escuche esto, estas palabras que hoy vamos a escuchar no están dirigidas a los incrédulos. Estas palabras que hoy vamos a escuchar están dirigidas a los creyentes o a los que se consideran creyentes. Aquellos que llaman a Cristo Señor. Son palabras que todos debemos tener en cuenta, yo como predicador y ustedes como oyentes. Este mensaje nos compete absolutamente a todos como iglesia, a todos nosotros. Y les voy a decir antes de leerlo, que meditar en estas palabras es sin lugar a dudas una de las cosas más importantes que todo creyente debe hacer. Todos nosotros debemos meditar en lo que vamos a leer en esta mañana. Nuestro pasaje de hoy lo encontramos en Mateo capítulo 7, los versos 21 al 23. Vamos por favor a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Mateo 7, versos 21 al 23. Palabras directas de los labios, de la boca del Señor Jesucristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Pueden sentarse, por favor. Una de las conclusiones a las cuales debemos llegar después de escuchar estas enseñanzas del Sermón del Monte es que el creyente genuino es una persona muy particular. El ciudadano del reino de los cielos es una persona cuyo corazón ha recibido vida de parte de Dios. Y ahora puede ver la realidad de su pecado, puede lamentarse por dicha realidad y puede entregarse por completo para que el Dios de vida continúe transformando su ser. Escúcheme, sin el accionar divino es imposible ser salvo. Lo voy a decir otra vez. Sin el accionar de Dios es imposible ser salvo. De hecho, la salvación del creyente es un gran milagro. Hay personas que viven pensando en milagros. Bueno, la salvación es un gran milagro. ¿Por qué? Porque la salvación es un milagro en el cual el Señor toma un corazón de piedra y lo convierte en un corazón de carne. Es un milagro porque el Señor imparte vida a aquel que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Si usted presenciara la resurrección de un muerto, si nosotros pudiéramos ver a una persona ser resucitada, diríamos, milagro, milagro. Bueno, yo le voy a decir algo. Si usted es un creyente, usted es un milagro. Usted ha recibido vida cuando usted estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Estábamos espiritualmente muertos, pero ahora estamos vivos. El creyente es un verdadero milagro.
Es una nueva creación. Es una persona que ha experimentado un nuevo nacimiento. Un nacimiento que solamente Dios puede producir. Pues la recepción de dicha vida, dice el apóstol Juan, no es por voluntad de carne, sino de Dios. La salvación es una obra maestra del Creador, que produce vida donde no hay vida. Eso es la salvación. Acuérdese en Génesis 1. ¿Qué dice Génesis 1? Que Dios llamó a existencia la creación, ¿cierto? A través de la palabra, a través de su boca. Bueno, el creyente es llamado a existencia por el Señor. El creyente recibe aliento de vida a través del Señor, de parte del Señor. Aliento de vida espiritual. El creyente en Cristo es una obra de Dios, no es un producto de la voluntad humana. La salvación no es tan común como muchos piensan. Para muchos la salvación es común, fácil. Un estudio realizado en el año 2021, escucha esta estadística, 2021, hace 2 años, determinó que el 63% de las personas en este país se consideran cristianas. 63%. Y realmente no es una estadística para sorprenderse, no debemos sorprendernos si tenemos en cuenta que en nuestro día, para la gran mayoría, ¿qué es ser cristiano? Bueno, hacer una profesión de fe. Usted repita estas palabras. Usted repita una oración. Usted levante su mano cuando se hace un llamado. Y ya. Bueno, si eso es ser cristiano, es bastante fácil ser cristiano. Y si bien estas cosas que acabo de mencionar son muy empleadas, de hecho, muy empleadas para reafirmarle a las personas la veracidad de su salvación, ¿cuál es la realidad? La realidad es que solamente el Señor sabe cuándo un individuo ha recibido el don de la fe. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Tiene sentido o no? O sea, yo no puedo saber. Si yo le digo a usted, si usted cree en Cristo, levante la mano. Bueno, usted puede levantar la mano. Yo no puedo saber si eso es verdad o no. Yo puedo saber que usted levantó la mano y hay 2 posibilidades. O es verdad o no es verdad. Yo no estoy diciendo que nunca sea verdad. Lo que estoy diciendo es que nosotros no podemos asegurar que es verdad. Y por ende no podemos reafirmar algo que no conocemos. Entonces hoy en día, básicamente una persona es salva cuando levanta la mano, hermanos. Repite esta oración. Yo sé que la Biblia habla de confesar a Cristo, yo sé. Pero ¿dónde usted ve en la Biblia que dice, repite estas palabras y ya eres cristiano? ¿Dónde dice eso? Y si te mueres mañana te vas para el cielo. ¿Dónde dice eso? Hermanos, el Espíritu Santo es el que se encarga de traer convicción al corazón de la persona, convicción de pecado. Y es el mismo Espíritu quien inicia ese proceso de transformación que llamamos la santificación. Ese proceso en el cual el Espíritu de Dios transforma a la persona progresivamente según la imagen de Cristo. Eso es un creyente. Esto es importante lo que le voy a decir. Ponga atención. Ponga atención. El distintivo, o uno de los distintivos del creyente genuino, es una vida que con el paso del tiempo se hace menos similar a la vida anterior, ¿cierto? A la vida que teníamos antes de conocer a Cristo, y poco a poco se hace más parecida a la vida, al corazón, al carácter del Señor. Eso es un cristiano. Ser un cristiano, ya lo dijimos, es más que hacer una profesión de fe, es más que reconocer verbalmente a Cristo. Las palabras no son evidencia suficiente de la veracidad de la fe de una persona. Y esa es justamente la advertencia del Señor en esta mañana en el verso 21. No todo el que me dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En otras palabras, no es suficiente con llamar a Cristo Señor.
Este pasaje trata de personas que tienen celo, que tienen devoción, tienen una convicción. Por eso le dicen Señor, Señor. Hay un énfasis. No solamente Señor, es Señor, Señor. Repiten, enfatizan la divinidad de Cristo. Son personas que han hecho una profesión de fe en Cristo. Pero ¿qué dice el Señor? Que no todo el que hace una profesión de fe entrará en el reino de los cielos. Eso es lo que está diciendo. Porque hay un elemento adicional que es necesario, y ese elemento se llama la obediencia, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Mire lo que dice el Señor en Lucas 6:46. Él mismo, cito a Jesús: ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Hermanos, es una burla. Escúcheme, es una burla llamarle al Señor Señor y hacer lo que nos da la gana. Es una burla. La obediencia es un distintivo del verdadero creyente. Métase eso en su mente y en su corazón. Juan 8:31, nuevamente el Señor: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Lo habíamos citado hace unas semanas, ¿no? En otras palabras, solamente son discípulos verdaderos de Cristo aquellos que obedecen sus palabras. Eso es lo que está diciendo. Y mire, en este texto es súper interesante, Hebreos 5:9. Vemos una relación entre la salvación y la obediencia. Escúchelo. El autor de Hebreos está hablando del Señor Jesucristo y dice que Él, Jesucristo, habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está muy claro. No nos equivoquemos. No nos equivoquemos, hermanos. Si llamamos a Jesucristo Señor, la obediencia no es una opción. No es una opción. Es una obligación. Podemos decir que Jesús es nuestro Señor, pero si nuestra vida no está sometida al señorío de Cristo, hermanos, nos estamos engañando. La obediencia es una manifestación de la fe genuina, ¿cierto? Lo sabemos, pero también es una muestra de amor. Hay muchos que dicen: yo amo a Cristo, ¿de verdad? ¿Cómo dice Cristo que nosotros le podemos demostrar que le amamos? Bueno, Juan 14:15. Si ustedes me aman, ¿qué harán? Guardarán mis mandamientos. O sea, si ustedes de verdad me aman, guardarán mis mandamientos, serán obedientes a mí. ¿Usted quiere demostrarle al Señor Jesucristo su amor? Obedézcale. Obedézcale. El verdadero creyente busca honrar a Cristo. O sea, lo hemos dicho 1,000,000 de veces, no somos perfectos y Él lo sabe, pero buscamos agradar a Cristo, servirle, esforzarnos por vivir conforme a la voluntad del Señor. Con respecto a esto que dijo Pablo, él dice que el creyente se ocupa en su salvación con temor y temblor. El verdadero creyente busca presentarse ante Él como una ofrenda, como un sacrificio vivo, de olor agradable al Señor. Hermanos, es fácil hablar. Es fácil hablar. Eso lo hacen muchos, pero no todos los que hablan le obedecen. Esos muchos que hablan y no obedecen son parte del grupo que entra por la puerta ancha. Llegamos al verso 22, donde vemos un ingrediente adicional a la profesión de fe. Verso 22. Muchos, esa palabra es importante, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué diferencia hay aquí? Bueno, estos individuos no solamente consideran a Jesús como su Dios, como el Señor, pero le hacen una lista. Le presentan una lista de las cosas que han hecho en su nombre.
O sea, que tienen la convicción suficiente, no solamente para dirigirse a Jesús como Señor, pero también para hacer cosas, supuestamente en el nombre de Jesús. Muchos me dirán en aquel día. Aquel día. ¿Qué es aquel día? Aquel día hace referencia al día del juicio, al día en el cual el Señor Jesucristo va a juzgar a la humanidad, a juzgar al hombre. Muchos van a venir. Señor, Señor, mira lo que hice. Mira lo que hice en tu nombre. Y vale la aclaración de que son personas que creen ser creyentes, hermanos. Son personas que afirmaban en vida ser cristianos y que no solo profesaban con sus labios la fe, pero estaban activos, pensando que prestaban un servicio al Señor. Esos son estos individuos. Mire, volviendo al texto, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ahí hay un celo, mis hermanos. Ahí hay un celo de estas personas. Es en tu nombre, Señor. Es en tu nombre que profetizamos. Es en tu nombre que echamos fuera demonios. Es en tu nombre que hicimos muchos milagros. Ellos creen ser cristianos. Creen haber hecho muchas cosas en el nombre de Cristo. Miremos brevemente el primer grupo. Dicen que argumentan haber profetizado en el nombre de Cristo. Y deducen que por haber hecho esto necesariamente heredarán el reino de los cielos. Esa es la idea, ¿no? Señor, yo hice esto. O sea, como quien dice, yo hice esto y por eso, o sea, porque hice esto, es que espero que la puerta va a estar abierta para mí. Ese es el primer grupo. Pero ¿cuál es la realidad? En las Escrituras vemos instancias en las cuales el Señor utiliza a personas rebeldes que se rebelan contra Él para enviar mensajes en su nombre. Brevemente, el profeta Balaam, no sé si lo recuerda, le fue encomendado llevar un mensaje de maldición a Israel. Y cuando fue a hacerlo no pudo. Y lo que salió de su boca fue bendición. Y no podía maldecir a Israel. Era un hombre inicuo, pero el Señor lo usó para bendecir a Israel. No pudo. Ahora, podemos decir que porque Balaam profetizó palabras verdaderas del Señor, ¿es un heredero del reino? Sabemos que no. Sabemos que no. Saúl, el primer rey de Israel, también en una ocasión profetizó. Dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre él y profetizó. Caifás, en el Nuevo Testamento, el sumo sacerdote que interrogó a Jesús, el sumo sacerdote que finalmente instigó a todo el concilio para que crucificaran al Señor, ese hombre también profetizó en una instancia acerca del sacrificio de Cristo por los pecados de muchos. ¿Es un hombre justo? No. Y profetizó palabras genuinas de Dios. En este grupo de personas que dicen haber profetizado en el nombre de Jesús, están incluidos no solamente los que enseñan doctrinas que son claramente falsas. Acuérdense que la semana pasada hicimos una conexión entre lo que es la profecía y lo que es la predicación en nuestro día, ¿sí? Predicar es, en sentido general, hablar en nombre de Dios. O sea que en ese sentido, digamos que el predicador es un profeta. Si habla palabras de Dios, las palabras que están aquí, si predica el evangelio, en ese sentido, ¿sí? O sea que los maestros y los predicadores de los que hablamos la semana anterior están incluidos en ese grupo. Aquellos que enseñan el evangelio de manera parcial, aquellos que se niegan a enseñar el consejo completo de Dios. Acuérdense de esos que dicen, todo está bien. Y el Señor dice, no, todo no está bien. Estos son parte de los que van a estar. ¿Qué va a pasar? En el día del juicio van a decirle, Señor, si yo prediqué tu palabra, yo fui un pastor. ¿Quién eres? ¿Quién eres? No te conozco. Apártate de mí. Wow.
¿Cuál es el punto? Hablar palabras de Dios o creer hablar palabras de Dios no es sinónimo de salvación. No es. Otros le van a decir al Señor, 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 en tu nombre echamos fuera demonios. Bueno, el Señor le dio potestad a sus 11 discípulos. Les dio potestad de echar fuera demonios. Había uno que era un diablo, Judas. Es de pensar que Judas también echaba fuera demonios. O sea, no lo vemos, pero se supone, si le dio a todos el poder, bueno, seguramente Judas también echaba demonios fuera en el nombre de Jesús. Pregunto, ¿Judas es heredero del reino de los cielos? Sabemos que no. La palabra dice que él estaba destinado para perdición. En el libro de los Hechos hay otro ejemplo. Hay unos individuos que sin haber sido encomendados por el Señor Jesús, invocaban su nombre para echar fuera demonios. Mire lo que dice Hechos 19, versos 13 al 15. Dice, pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica. Verso 14, 7 hijos de un tal Esceva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Escucha el verso 15. Pero el espíritu malo les respondió, ¿a Jesús conozco? Y sé quién es Pablo. Pero ustedes ¿quiénes son? ¿Ustedes quiénes son? ¿Cuál es el punto aquí? Muchas personas van a basar la certeza de su salvación en cosas como estas. En actos supuestamente realizados en el nombre de Jesús. ¿Cuál será la respuesta? Jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Tercer grupo, brevemente. Corresponde a individuos que le dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Para estas personas su certeza es hacer algún tipo de prodigio, algún tipo de señal prodigiosa. La pregunta es, ¿eso significa que es una evidencia de una salvación genuina? Y la respuesta es claramente no. No. Vámonos atrás. Los hechiceros de Egipto, ¿se acuerda? Los hechiceros egipcios replicaron algunas de las señales que Dios hizo a través de Moisés y Aarón. ¿Puede usted decir que esos individuos eran temerosos de Dios y heredarán el reino de los cielos? La respuesta es no, claro que no. Y el mismo Jesús nos habla con respecto a los milagros como un instrumento de engaño para hacer caer a muchas personas en los últimos días. Escuche Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios, escuche, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. O sea que va a venir un momento en el cual van a haber grandes milagros. Y teniendo en cuenta la tecnología de hoy, los veremos todos. Televisión, redes sociales, grandes milagros. ¿Qué dice el Señor? Que es un poder de mentira para engañar, si es posible, a los escogidos. Y el apóstol Pablo reafirma esta realidad, esta verdad en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, los versos 8 al 10. Mire lo que dice: la venida del impío, está hablando del anticristo, la venida del impío será conforme a la actividad de Satanás. Escuche, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea que a estos muchos que creerán ser de Cristo por hablar en su nombre, por expulsar demonios, por hacer milagros, y obviamente podemos hablar de otras cosas. El Señor les responde en el verso 23, el último verso de nuestro pasaje. Les dice: jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Jamás los conocí. ¿Usted cree que Cristo no conoce la identidad de estas personas? Sí, sí los conoce.
conoce la identidad, pero cuando él dice que no los conoce, está argumentando que no tiene una relación con ellos, que ellos no le pertenecen, es lo que está diciendo. Esa palabra conocer es importante porque se utiliza en las Escrituras para denotar una intimidad profunda. Es la palabra que se usa cuando el ángel vino a visitar a José, a decirle que podía recibir a María, porque el hijo que ella llevaba en su vientre era engendrado por el Espíritu Santo. Luego la Biblia dice, pero José no conoció a María, o no conoció a su mujer, hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Qué significa eso? Que no tuvo intimidad con él. Eso es lo que significa. O sea que la palabra conoció, y es la misma palabra en el griego. Es la misma palabra. La palabra conoció en el texto que les acabo de mencionar es la misma en nuestro pasaje de hoy cuando Jesús dice, no los conozco. Es la misma palabra. ¿Qué significa? No los conozco, no tengo ningún tipo de intimidad con ustedes. Ustedes no son míos. No tengo ninguna cercanía con ustedes. El buen pastor, ¿cierto? El buen pastor, Jesús, él sabe quiénes son sus ovejas. Él mismo lo dijo, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tengo una intimidad con ellas. O sea que aquellos que el Señor no conoce, aquellos que no son suyos, ¿cuáles son las palabras que van a escuchar? Apártense de mí. Apártense de mí los que practican iniquidad. Y otra palabra importante aquí, practican. Esa palabra practican. ¿Por qué es importante? Y aquí viene algo muy práctico para todos nosotros. Escuchen. La palabra practican tiene que ver con un patrón continuo. Y en este contexto que estamos hablando es un patrón ininterrumpido de pecado. Estos individuos del pasaje de hoy realmente realizaron cosas en el nombre de Cristo. Fíjese que el Señor Jesús en ningún momento niega la veracidad de lo que ellos están hablando. El Señor nunca dice, no, tú no hiciste eso. No, Él no dice nada, o por lo menos no aparece ahí. Ellos estaban convencidos de ser salvos en base a sus actos, pero tenían un grave problema. Escúcheme. Practicaban la iniquidad. En otras palabras, el pecado definía sus vidas. Necesito que me ponga atención a esta última parte del mensaje. Hay una gran diferencia entre pecar y que nuestra vida sea definida por el pecado. Son dos cosas diferentes y es necesario que hagamos esa distinción. Todos pecamos. No hay una persona aquí que no peque. Ahora bien, si una persona está envuelta en un patrón ininterrumpido de pecado, en otras palabras, si un pecado determinado o varios pecados son la constante en la vida de una persona, hermano, usted puede venir a la iglesia todo lo que usted quiera. Usted puede cantar todas las canciones que usted quiera. Usted puede asistir a todos los cursos que usted quiera. Usted puede leer la Biblia todos los días si lo quiere. Y usted no puede tener certeza de su salvación. No podemos pensar que profesar fe en Cristo es suficiente evidencia si nuestra vida está determinada por un patrón ininterrumpido de pecado. Le voy a dar un ejemplo. Efesios 5, versos 5 y 6. Mire lo que dice Pablo. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es interesante. Ningún inmoral, impuro o avaro. O sea, ¿qué significa eso? En este caso, en este pasaje, que la inmoralidad es la marca de la vida de una persona, o la impureza, o la avaricia. O sea, si algunas de estas cosas y muchas otras, este es simplemente un ejemplo de 3.
Si la inmoralidad es algo que define su vida, si usted es una persona que vive de una manera inmoral, usted no heredará el reino de los cielos. No se confunda. Es lo que dice el Señor. Dice, la ira de Dios viene sobre los desobedientes, sobre aquellos que a pesar de decir que Cristo es su Señor, viven como les place. Hermanos, es fácil. Por favor, entienda, es fácil decir, Señor, Señor. Pero el Señor no aprueba eso. Primera de Corintios 6, versos 9 y 10, otro ejemplo. Fuerte, fuerte. ¿O no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? Mire, ¿se da cuenta? Los injustos. O sea, ahí Pablo está hablando de, este término define la vida de estos individuos. ¿Los injustos no heredarán el reino de Dios? No, nuevamente la misma palabra, no se dejen engañar. Nuevamente, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Es esta una lista exhaustiva? No, es solamente un ejemplo. Pero es un ejemplo claro. Y valga la aclaración decir que el Señor tiene el poder para limpiar todas estas cosas. Todas estas cosas. O sea, el Señor transforma corazones. El Señor hace que un hombre esté muerto en delitos y pecados y le dé vida. A la iglesia en Corinto, con respecto a todos estos pecados, les decía, algunos de ustedes eran antes estas cosas, pero ya no. O sea, ¿dónde está el balance? El balance está en saber que con Dios no jugamos. Pero Él es misericordioso y si nosotros venimos a Él, Él nos ayuda. Ahí está el balance. No en querer burlarnos de Él, creyendo que podemos hacer lo que nos dé la gana y nada pasa. Pero más bien arrepentirnos. Y si usted está lidiando con un pecado ininterrumpido en su vida, venir al Señor y decirle, Señor, perdóname y ayúdame a cambiar esto. Transforma mi corazón, ayúdame. Es distinta la actitud. Es distinta la actitud. Estoy casi terminando, hermanos. Habiendo escuchado estas cosas, hay una conclusión inescapable. Esta es la conclusión del mensaje de hoy. ¿Está listo? La conclusión es que hay personas que creen ser cristianas, que creen ser salvas, pero no son. Esa es la conclusión. Hay personas que viven engañadas con respecto a su salvación. Personas que creen ser de Cristo cuando en realidad el Señor no las conoce. Personas que muestran celo por Cristo, convicción de su relación con Él, pero el Señor en el día del juicio les dirá, apártate de mí, no te conozco. Esto que hemos hablado no es mi opinión, no es lo que yo creo, es lo que el Señor dice. Y el Señor no miente. Él nos habla la verdad. Así a veces la verdad sea difícil de escuchar, pero Él nos dice la verdad. Imagínese usted pensar que Jesucristo es su Señor y que en el día final Él le diga, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? Hermano, yo no sé a usted, pero para mí el solo pensar en eso me aterra. Me parece aterrador eso. Escuchen lo que le voy a decir. Siempre hemos escuchado que es importante conocer a Cristo, ¿de acuerdo? Eso es importante conocer a Cristo, pero hay otra realidad que vemos hoy. Es muy importante también que Cristo nos conozca a nosotros. No solamente es conocer a Cristo. La pregunta es, ¿Cristo
¿Me conoce a mí? Porque si no me conoce, ya sé lo que voy a escuchar en ese día final. No importa lo que yo haga, no importa lo que yo diga creer, si Cristo no me conoce, no entraré en el reino de los cielos. El Señor hoy nos hace a ustedes y a mí. El Señor nos hace una advertencia, hermanos, a ustedes y a mí. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Le hago una pregunta. No la conteste. Contéstela en su corazón. ¿Usted llama a Cristo Señor? Yo también. Yo llamo a Cristo Señor. Pero eso no es suficiente. Muchos de los que dicen reconocer a Cristo como Señor se perderán para siempre. ¿Entiende eso, hermano? Muchos de los que dicen y llaman a Cristo Señor se van a perder eternamente. A la luz de todo esto, a la luz de lo que hemos escuchado, es esencial. Es absolutamente esencial que nos examinemos, hermanos. Esencial que miremos para adentro, que miremos en nuestro corazón para ver dónde estamos realmente parados con Cristo. Pablo lo dice de esta forma: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. Segunda de Corintios 13:5. Ya estoy terminando, pero le ruego que me escuche. Le voy a hacer, nos vamos a hacer una pregunta. Una pregunta muy importante. ¿Cuál es nuestra seguridad con respecto a la salvación de nuestra alma? ¿Qué le hace pensar a usted? ¿Qué me hace pensar a mí que realmente yo soy de Cristo? Cada uno tendrá su respuesta. Alguien dirá, yo repetí una oración, yo levanté mi mano, yo caminé al frente en respuesta a un llamado en la iglesia. Alguien dirá, yo vengo a la iglesia, yo leo la Biblia, yo voy a los cursos de Jaime, yo voy a conferencias, yo fui al seminario, yo soy el pastor de la iglesia. Nada de esto es evidencia de salvación. Nada de esto. Hay que mirar adentro. ¿Se acuerda? Desde que empezó este estudio, el Señor se enfoca en el corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Escarbar. Hay que escarbar. Hay que escarbar, hermanos, en el corazón para ver quién es realmente el Señor Jesús para nosotros. ¿Realmente lo amamos? Si es así, estamos llamados a obedecerle, ya lo dijimos, y no solamente estamos llamados a hacerlo, pero deseamos, esta es una pregunta, ¿deseamos obedecerle? ¿Deseamos honrarle con nuestra vida? Esta pregunta es clave, hermano, y ya la hemos hecho en otras ocasiones. ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón hacia el pecado? O sea, ¿nosotros odiamos el pecado que hay en nosotros? ¿Usted odia su pecado? O sea, cuando usted le falla al Señor, que todos lo hacemos de diferentes formas, ¿qué sentimos? ¿Nos da igual? ¿O detestamos nuestro pecado? Podemos decir junto con Pablo estas palabras que dijo en Romanos 7:15. Él dice, no entiendo qué me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Hermanos, hay veces en las cuales usted se encuentra haciendo cosas que aborrece y sabe que son malas. Aborrece porque sabe que son contrarias a Cristo, pero aún así las hace. ¿Aborrece usted su pecado? Y cuando pecamos, ¿qué hacemos? ¿Corremos al Señor a pedirle perdón?
Le confesamos nuestro pecado y le pedimos perdón. Otra pregunta, santidad, ¿es su deseo ser santo? ¿Es su deseo? Acuérdense, ¿qué es santidad? Santidad no es perfección. El significado de santidad es distinto. Santidad significa separado para el Señor. ¿Es su deseo ser separado para el Señor? ¿Es su deseo de santidad lo suficientemente grande como para experimentar frustración cuando usted le falla al Señor? Hermano, yo le pregunto, no me conteste, pero yo le pregunto, cuando usted peca, ¿usted se frustra o no? ¿A usted le da rabia pecar? ¿O se place cuando nadie se dio cuenta de su pecado? Hemos dicho que la ausencia de pecado no es el distintivo verdadero del creyente. No es, porque todos le fallamos al Señor. Pero ¿cuál es el anhelo del corazón? Queremos anhelar en el corazón vivir vidas agradables a Él. Eso es lo que buscamos. Deseamos responder al sacrificio de Cristo en la cruz mediante una vida que traiga gloria a su nombre. Es el carácter del corazón nuestro, el carácter que se refleja en las bienaventuranzas que ya estudiamos una por una. ¿Se da cuenta que todo lo que les he mencionado son cosas internas? Son cosas del corazón. Un corazón redimido por Dios, lo dijimos al inicio, es un corazón diferente. No es un corazón perfecto, pero es un corazón diferente que ama al Señor y anhela honrarle. Y es ese el amor y ese anhelo interno por la gloria de Dios lo que hace que se produzca un fruto externo en nosotros. Que si yo predico no es porque, chévere, para que todo el mundo me llame pastor. O que si yo predico es para poderle hablar a las personas y que me pongan atención. O para que digan de mí esto o lo otro. Si esa es mi intención y mi motivación, estaría completamente equivocado. Si usted viene a la iglesia para no sentirse mal, para que diga, bueno, hoy este mes no he ido, 3 domingos no he ido, este sí tengo que ir. O sea, si usted está pensando así, usted todavía no entiende de qué se trata todo esto. ¿Soy o no soy de Cristo? ¿Soy o no soy de Cristo? Esa es la pregunta más importante que todos los que nos llamamos cristianos debemos hacernos. ¿Soy de verdad de Cristo o no? Y es vital que podamos responder, hermanos, esa pregunta. ¿Para qué? Para que no nos llevemos una terrible sorpresa el día que veamos a Cristo cara a cara. Es importante poder responder esa pregunta. Clamemos, y con esto termino, por corazones limpios. Oremos por corazones limpios. Pidamos vidas santas. Pidamos que el Señor nos dé un amor por Él que nos lleve a honrarlo con todo nuestro ser. Después de escuchar un mensaje como estos, todos nosotros quedamos así, incluyéndome a mí. Todos. Que el Señor nos dé gracia para vivir conforme a su voluntad. Pero con el Señor, mis queridos hermanos, con el Señor no se juega. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús damos las gracias por tu palabra, que a veces, bueno, tú lo dices, es una espada de 2 filos. Si yo, que soy quien la predica, Señor, a mí me confronta semanalmente, Señor, estoy seguro que a todos nosotros y en todos nosotros produce el mismo efecto. Y damos gracias por eso, porque ese es el efecto santificador de tu palabra. Es el efecto de tu palabra que nos permite y nos hace pensar, nos hace meditar en la realidad de nuestro corazón. Es preferible, Señor, tener certidumbre de quiénes somos y no pensar
equivocadamente de nosotros y llevarnos una terrible sorpresa en ese día final. Señor, aquí habemos varias personas. Todos tenemos un caminar diferente, quizás estamos en un momento diferente en nuestro caminar contigo. Pero entiendo y estoy casi seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí llamamos al Señor Jesús Señor. Señor, ayúdanos a ver la realidad de nuestro corazón. Ayúdanos a vivir de forma tal que traigamos honra y no reproche a tu nombre. Y si alguno de nosotros, Señor, está batallando con algún tipo de pecado, con algún tipo de situación, y en esta mañana se ha dado cuenta que es peligroso creer ser y no ser, yo te pido que tú obres en ese corazón, que le concedas convicción de pecado y arrepentimiento y que le ayudes a dejar a un lado su pecado y a recibir el regalo de la vida eterna. Ayúdanos a recordar que hay solo dos caminos y solamente uno lleva a la vida. Ayúdanos a caminar por ese camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.